Leer poesía no es sencillo. Requiere dedicación, esfuerzo y a veces algún contexto académico para que se nos facilite asimilar el mensaje. Les dije, cuando arrancamos el libro de Job, habrá ocasiones que el mismo verso o el mismo capítulo necesitamos leerlo 2, 3 veces y aún resulta que después de 3 veces nos decimos qué quiso decir el autor. Pero bien, ese es mi trabajo, intentar facilitarles entenderlo. Se vuelve un poco más difícil cuando son varios los personajes que intervienen en el poema, como es en el caso de Job. En realidad ya llevamos 4. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasa. Hay momentos en que estoy leyendo que no me acuerdo quién está hablando de los 4. Y eso me dificulta un poco más entenderlo. Sumado, el lenguaje superior a nuestro vocabulario pone un grado de dificultad mayor. Por eso creí atinado sugerirles un bosquejo. Este bosquejo es prudente lo escriban entre sus apuntes porque les va a facilitar saber quién está hablando. Es que podríamos fácilmente dividir los primeros 30 y algo de capítulos en 3 ciclos. Un debate filosófico partido en 3 ciclos. ¿De qué está hablando, predicador? Atentos a esto. El debate filosófico consiste en que Elifaz, uno de los amigos, presenta sus argumentos. Job los refuta o Job intenta defenderse. Y a esto le vamos a llamar un primer ciclo en dicho debate. Hay un segundo ciclo. Este es Bildad. Olvidé aquí poner. ¿Saben que Elifaz tiene 3 participaciones? Y Job le responde 3 veces a sus argumentos. Por eso dije un primer ciclo. Este es un segundo ciclo en donde el segundo de los amigos hace exactamente lo mismo. Participa 3 veces y Job le responde 3 veces. Así que a eso le llamaría yo un segundo ciclo en este debate. Y el tercero es donde Zofar, a diferencia de estos 2 anteriores, él solo hace 2 presentaciones. Y Job le responde las 2 presentaciones. Hasta este momento, nosotros apenas hemos estudiado un primer ciclo. Estoy diciendo que Elifaz, Bildad y Zofar ya tuvieron su primera presentación. Job les ha respondido a cada uno de ellos. Hoy comenzamos ese segundo ciclo, en donde una vez más Elifaz va a tomar la palabra. Es como si estuviéramos 4 personas. Ahora, cuidado, no pasen de largo que haya un cuarto amigo en el poema, que no se los he presentado aún porque él todavía no ha querido intervenir. Pero si hablamos de que esto es una especie de conversación, es un grupo de 5 personas, en donde está Job quizás frente a los otros 4 y estos primeros 3 a un lado. Sé que algunos están preguntando, ¿y el cuarto por qué no habla sino hasta un cuarto ciclo? Ya lo descubrirán. Por hoy basta con mencionarles que hay 3 ciclos de debates. Por cierto, si quisiéramos
hacer todavía más específico estos ciclos, deberíamos decir que Elifaz, en cada uno de sus argumentos, lo que él hace es presentar la teología de la experiencia. Teología, recuerden que es una palabra compuesta, teo y logos, el tratado que estudia acerca de Dios. Eso significa que cada una de las 3 presentaciones que Elifaz hace es un tratado teológico en donde su base es la experiencia. Y por supuesto que la experiencia es una virtud. Que ellos ocupen mal la teología, eso es otra historia. Pero sus argumentos giran alrededor precisamente de ello, haciendo eco a que imagino recuerdan que el mayor en edad de todos ellos es precisamente Elifaz, y que esa era una época en donde la edad no solo se respetaba, en realidad se veneraba. Los ancianos eran considerados personas sabias, virtud que lamentablemente con el paso de los años en culturas como la nuestra se ha perdido, desgraciadamente. Pero en fin, el segundo de ellos, Bildad, siempre es un tratado teológico, solo que a diferencia de la experiencia, hace eco de la tradición. Y en cada uno de sus argumentos, él quiere que Job se dé cuenta que la tradición demuestra que Job está ocultando un pecado y que como consecuencia de su pecado, pues está sufriendo todo lo que está pasando. Y el tercero de ellos, que es Zofar, es la teología del legalismo. Ay, Efraín me dio estos plumones. ¿Verdad que sí? ¿Vos me lo diste? Sí. La teología del legalismo. Zofar, su argumento es la ley, que lo transforma en un aspecto legalista. Ahora, no debemos criticar por sí solos a estos tres puntos. Me refiero a la experiencia, a la tradición o al legalismo. Bien usados, son fantásticos. El problema es que ellos lo están ocupando muy mal. Ahora, les dije que son 17 discursos, y si ustedes suman acá, son 3, 6, 9, 12, 14, 16. Oiga, ¿y qué pasó con el décimo séptimo? ¿Así está bien dicho? Bueno, con el 17avo. Es que el debate no lo arranca Elifaz. En realidad el debate lo arrancó Job. Y él es el primero en dar el discurso. Elifaz responde ese primer discurso y luego sigue en esta especie de ciclo que yo llamaría involutivo, no evolutivo. Le llamaría así porque van a descubrir que ellos siguen repitiendo sus argumentos, claro, con mayor elocuencia y también con mayor repugnancia, porque puedo advertirles algo. Si hasta este capítulo, en donde han presentado sus primeras tesis, los tres ya nos parecen repugnantes, en este segundo ciclo nos van a parecer odiosos. Y pueden estar seguros que en el tercero de esos ciclos se vuelven insoportables, al punto de que si usted se sumerge en el poema, llega al momento de decir, no quiero leerlos más. Se han pasado de lo que la sensatez puede soportar.
Ellos, a pesar de tener mucho conocimiento, a pesar de que la experiencia es buena, que la tradición también puede ser buena y la ley bien interpretada es buena, no hablan ni una pizca de la gracia. Y separar la gracia de la ley es absurdo. Es como que quisiéramos nosotros hablar de la ley sin misericordia o del Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. No podrían funcionar. No solo son complementarios, en realidad son uno solo. Gracia y justicia van de la mano. Ellos solo hablan de la ley, y hablando de la ley por sí sola, eso es condenación. Creí que era oportuno darles esta herramienta porque quienes empiecen ahora a estudiar el capítulo 15 saben que estamos arrancando un segundo ciclo. Es decir, una vez más empezará a hablar Elifaz. Job le va a responder. Una vez más intervendrá Bildad. Job le va a responder. Pastor, ¿por qué eso es importante? Porque eso nos ubica en el poema. ¿Saben? Los tres dicen cosas a veces tan acertadas que quisiéramos memorizarlas, porque son como proverbios, consejos prácticos para la vida diaria. Y cuando uno repara y dice, ¿quién fue el que presentó este argumento? ¿Fue Job o fue Bildad? Fue Bildad. Ya no queremos memorizarlo. Pero ¿por qué no? No todo lo que están diciendo está sin fundación. El problema es que ellos no tienen gracia para decirlo. Y mire, cuando me refiero a gracia, en este caso, estoy hablando de doctrina y también de personalidad. Gracia es el don de Dios inmerecido. La misericordia abrazándonos. Eso como doctrina. Pero también gracia es el carisma de una persona. Así es que si digo, estos tres no tenían gracia, estoy diciendo, no tenían doctrina que implica la gracia y tampoco tenían amabilidad para dar sus comentarios. Eso es lo que hacía que se volvieran odiosos. En el capítulo que hoy vamos a estudiar, verán los argumentos de Elifaz. Deben en su casa prácticamente leer 2 o 3 capítulos. Deben leer también la respuesta de Job, porque el domingo iremos hasta el capítulo 19. Pero por hoy nuestro estudio en busca de la gracia. Vayan al capítulo 15, libro de Job. Capítulo 15, libro de Job. Recordarán, nos quedamos en el capítulo 14 el domingo. ¿Listas sus Biblias? Vamos al verso 1 y dice: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? Está diciendo en nuestro español: ¿acaso un hombre sabio puede hablar tonterías y su vientre estará lleno solo de viento? Y por supuesto que el sabio, según él, es él mismo. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró el hablar de los astutos. Tu boca te condenará, y no yo, y tus labios testificarán contra ti.
Hasta ahí leemos y oremos. Señor, por favor, pon de tu gracia en nuestros corazones para que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Pon, por favor, sabiduría en este inútil predicador para poder explicar el poema que se vuelve difícil por momentos. Señor, gracias por ministrarnos en Cristo Jesús. Amén. 15 años atrás, poco más, poco menos, compramos esta propiedad. Los que en aquel entonces éramos iglesia, y les puedo asegurar que toda esta propiedad, no solo el templo, todo lo que ocupa hoy por hoy la iglesia, estaba literalmente en ruinas, sin exagerar ni una pizca. Es por eso que en ese entonces nuestro logo era un muro rústico en nuestra espalda, y que en medio de esas piedras había una oportunidad. Era estudiar la Biblia verso por verso. Conseguiría que esas ruinas fueran restauradas. Esa era la idea. Cuando se empezó el trabajo, recuerdo, yo estaba tan emocionado de que Dios nos permitía escribir parte de la historia, que yo vine antes de que se comenzara el trabajo de reconstrucción. Y para mí fue sorpresa cuando descubrí que los primeros trabajadores, no les puedo llamar albañiles, trabajadores, era un grupo de jóvenes bastante inquietos, sin experiencia y juguetones. No me gustó. Así es que le pregunté al arquitecto residente de la obra, perdone mi ignorancia, ¿usted piensa que estos jóvenes son diestros en lo que hacen? ¿Piensa que tienen experiencia para este trabajo? Él, con cariño, pero con una sonrisa de sarcasmo, anunciaba mi ignorancia y me dijo: mire, pastor, en mi cronograma de actividades yo no voy a necesitar personal calificado para demoler paredes. Casi todo esto es ruinas. Lo único que se necesita es unos cuantos hombres un poco fuertes que puedan dar un puntapié aquí, allá, con un martillo. Y estas paredes están tan débiles, tan resquebrajadas, que van a demoler esto en 2 o 4 días. Yo sonreí y le pregunté: ¿de veras? Él insistió: para demoler paredes no se requiere gente muy calificada, a no ser que haya un riesgo. Para lo que se necesita gente calificada, me dijo, es para construir, no para destruir, y menos cuando las paredes están por caerse. ¿De veras en una semana hará ese trabajo? Lo más seguro, dijo. Esto me hizo pensar, qué ironía que lo que un grupo de hombres calificados se pasó meses para levantar, un pequeño grupo de hombres no calificados lo pueden destruir en muy pocos días. Y traigo esto a nuestro estudio porque creo que eso es lo mismo que sucede con personas dentro de nuestra iglesia como estos 3 hombres. Sé que algunos de ustedes se pasaron años construyendo su matrimonio y ahora
están unas grietas enormes y las paredes de su familia se están tambaleando. Sé que algunos de ustedes se han pasado toda la vida trabajando en ese negocio. Y resulta que ahora, por cualesquiera motivos, la bancarrota es inminente. Sé que algunos de ustedes tienen una salud quebrantada. Y puedo seguir poniendo ejemplos. Recalco, eso les ha llevado casi toda una vida a construir. Están sufriendo, primero porque jamás planearon que lo que les llevó toda una vida de pronto amenace ruina. Pero para colmo, hay gente alrededor suya, como esos inexpertos e inquietos trabajadores, o debo mejor decir, demoledores, que con sus necios y tontos comentarios entrometidos llegan a dar unos cuantos puntapiés para que lo que ya es una grieta se desmorone por completo. Insisto, como estos tres, no puedo dejar de pensar cuando arranco el segundo ciclo de debates, que quiera Dios que usted y yo nunca volvamos a ser parte de algo así. Que sintamos vergüenza por las veces que nos involucramos en juzgar a los que ya sufren, por las veces que quisimos etiquetar a aquellos que pasan problemas, queriendo nosotros decir que sufren problemas porque no han sido ordenados como nosotros lo hemos sido. Quiera Dios que usted y yo sintamos repugnancia por estos tres y por nosotros mismos, si olvidamos que Dios no nos pide que juzguemos, nos pide que consolemos. El propósito de estos era bueno al principio, pero arruinaron todo. ¿Por qué? Porque carecían de gracia. Carecían de gracia como doctrina y carecían de gracia como valor emocional. Entonces usted y yo debemos recordar la gracia como doctrina espiritual y la gracia como valor emocional. Es algo que no podemos pasar de largo. Haciendo eco de ello, en el capítulo 15, bueno, mejor lo leo y ustedes me responden. Vean el versículo 3. ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Se refiere al hombre sabio. ¿Hará eso? Y el versículo 6. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Está diciendo en simple español Elifaz a Job: no entiendo por qué estoy debatiendo contigo, es una necedad. Buen punto, ¿para qué lo hace entonces? Pero ya que te defiendes, dice, tu boca te condenará. Ahora, les pregunto, ¿el consejo es sabio o no es sabio? ¿Que tu propia boca te va a condenar? ¿Es sabio o no es sabio? Josué, ¿es sabio? A ver, dime por qué. Lo que nosotros podamos decir traerá consecuencias.
Entonces bien habrías hecho, Job, si cerrabas la boca. Y bien habría hecho Elifaz si no dijera nada. Pero ya que hubo un necio hablando, lo más sabio habría sido que no se defendiera Job, ¿verdad? ¿Hizo mal Job entonces en defenderse? Podría ser. Ya se volvió filosófico Josué. ¿Hizo mal Job defendiéndose? ¿O hizo bien? Felipe. ¿Debió haber callado? ¿Y por qué duda? ¿No duda? ¿Contra quién estaba debatiendo Job? Si quisiéramos ocupar alguno de los adjetivos que el poema ocupa para los necios, ¿contra quién estaba debatiendo Job? ¿Lick? No, contra Dios no. En este caso, los amigos, ¿contra quién estaba debatiendo Job? ¿Quién habló aquí? Oh, ¿contra quién? Job estaba debatiendo contra un burro. ¿Y quién debate con los burros? Otro burro. Ese es el argumento. Y yo sonrío igual que ustedes porque quisiera decirle a Job y a Job, hey, par de burros, ¿y para qué siguen? Creo que los dos me dirían, para que el burro mayor, o sea vos, entendás. Eso fue escrito para que yo entienda. ¿Que entienda qué cosa? Escuche esto. Sufrir las consecuencias de nuestros errores y sufrir cuando creemos que no son nuestros errores son cosas totalmente diferentes. Atentos a esto, lo voy a repetir. El mismo sufrimiento en dos condiciones o en dos empaques. Citaré un ejemplo específico. Hepatitis. Doctor, ¿verdad que hay una hepatitis gravísima como enfermedad? ¿Viene solo por alcoholismo? También trae otra causa. Bueno, entonces, cuando alguien sufre terriblemente hepatitis porque ha pasado toda su vida bebiendo y empieza a sufrir las consecuencias de esto, por supuesto es terrible, pero se asimila y se acepta como una consecuencia bien merecida. ¿Está claro? Como dijo ese alcohólico, si a mí lo que me sorprende es que todavía no me he muerto. Bueno, pero está un segundo empaque, la misma enfermedad para alguien que nunca tomó una copa de alcohol. ¿Piensa usted que el sufrimiento es igual? No, porque en este caso se cree no culpable. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando nos creemos no merecer la consecuencia, reaccionamos de inmediato a hacer ¿qué cosa? A defendernos. Exactamente. Es lo que Job estaba haciendo. Job no estaba diciendo yo soy libre de todo pecado. Job estaba diciendo yo no creo haber hecho un pecado tan grave como para merecer todo esto. Y no se estaba defendiendo porque acusaba a Dios, se estaba defendiendo que estos no paraban de darle puntapiés a su vida ya maltrecha. Entonces, sus argumentos son para defender las tonterías que ellos dicen. Y Elifaz, en forma muy elocuente, le dice, tus mismas palabras te condenan. Tu palabrerío, en lugar de defenderte, te acusa.
Y un poco de razón tenía Elifaz. Así es que aquí puedo aprender algo para mi propia vida. Defenderme de los que me agreden no es un vicio. Y muchísimo menos si se trata de defenderme en una condición como cuando soy acusado en una corte, en donde la ley me faculta el derecho de un abogado para defender mi causa. No es una necedad apelar a mi derecho. Pero cuando se trata de defenderme de murmuraciones, de chismes, de acusaciones que no tienen este tipo de implicación legal, sino que lo que hacen, sí destruir, sí hacer añicos nuestro corazón. Y sé que los que están hablando son personas como Elifaz. Defenderme es una necedad. Mis palabras me condenan ante ellos. Ellos no tienen como propósito que yo dé una respuesta que les satisfaga. Nada de lo que yo diga les va a satisfacer. Lo que ellos dijeron es para destruir. Así es que, ¿qué sentido tiene defenderme? Por otro lado, si el propósito de ellos es destruirme y yo intenté decir unas 4 palabras en mi defensa, esas 4 palabras las van a usar en mi contra. Pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que la Biblia enseña que debo hacer es ir en oración y pedirle al Señor que sea Él el que me defienda, si cree que debe defenderme. Porque cuando yo me defiendo por mí mismo, me quito la oportunidad de que mi Dios me defienda. ¿Me doy a entender? ¿Saben? La Biblia no lo dice literalmente, pero yo estoy casi convencido. Dios habla hasta el capítulo 34 o 38, no lo recuerdo bien. Y si ustedes me preguntaran en este momento, porque yo me lo he estado preguntando en el control de lectura, y no sé si ustedes, los que me siguen en el control de lectura, han estado comiendo ansias como yo. Estaba en algunos capítulos diciendo, ya no quiero leer a estos, quiero llegar a lo que Dios dice. Yo creo a esta altura que Dios dilató en responder porque Job seguía hablando con estos. Estoy diciéndole, las personas que están agrediendo su reputación, su vida, aquellos que están insinuando que usted es un mal hombre o una mala esposa, aquellos que dicen que sus hijos no van bien por culpa suya, aquellos dicen que su negocio no tiene éxito porque usted no es un hombre o una mujer diligente. Esas personas no van a retractarse por su defensa. Deje que Dios defienda su causa. Está perdiendo su tiempo ante sus detractores. Hay una hermanita muy linda, es una mujer entrada en años y me dio permiso para compartir esto. Me dijo que su nuera le acusó de cosas feas delante de su hijo. Y que desde entonces ella no
puede acercarse a su hijo, porque cada vez que lo hace, su nuera se enoja con el hijo. Ella sabe que su hijo la ama como mamá y ama a su mujer como esposa. El hijo no sabe qué hacer. Sé que algunos hombres están a punto de decir que es un cobarde. Elifaz. Ella dice con lágrimas: pastor, ¿usted cree que yo debo defenderme? Si yo me defiendo, dijo, y le digo a mi hijo la verdad de lo que pasó, es probable que mi hijo termine dejando a esa mujer. Porque las cosas son más feas de lo que ella dice. Yo prefiero que mi hijo apenas me dirija la palabra. Yo no tenía mucho que decirle, no había leído esto aún, solo oré con ella y le dije: hermana, Dios va a guiarle. Semanas después ella dijo: pastor, no abrí la boca, no tuve necesidad. Dios se encargó de todo. Hay que guardar silencio más seguido. Si estoy hablando de un caso puntual de suegros o yernos, ¿usted cree que su suegra va a cambiar porque usted tiene un argumento de abogados? ¿O viceversa? Solo es la gracia de Dios obrando en el corazón de los demás. Es entonces mejor ir en oración al Señor y dejar que Él nos defienda. ¿Me di a entender en la primera parte? Capítulo 15, versículo 15. He aquí que en sus santos, esto lo dice Elifaz, en sus santos Dios no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Bueno, esta es la concepción que Elifaz tiene respecto a Dios, para decir que Dios no confía en nadie. Porque aquí dice, el 15, no confía ni en sus santos, menos en vos, Job, que no tenés nada de santo. Les pregunto, ¿creen que esta es una buena concepción de nuestro Dios? ¿Sí o no? Cuando me refiero a una concepción, la idea es esta: ¿conciben a Dios ustedes así? ¿Un ser que no confía en nadie ni en sus santos? ¿Lo creen así? Me están diciendo que no. Ahora demuéstrenme que no es esa la concepción correcta. Demuéstrenmelo con la Biblia. No me van a decir: yo no creo que Dios sea así. ¿Eder? Un poco ajustada. Ricardo tiene la respuesta. No. Entonces pensás que Dios no confía en sus santos. Tenés pinta de Elifaz. Total, ¿Dios confía en sus santos o no? Sí. No están de acuerdo con vos, pero no dicen por qué. Demuéstrenmelo. Chusito. En el principio, en el libro de Job, Dios permitió. Dale rápido.
te perdiste. ¿Alguien quiere demostrármelo? Allá atrás, Yoba. David. No, tal vez vas a acertar, pero te alejas. Hermana Cinia. Gracias, hermanas. Se extravió un poco. Último, rápido, Lick. Exacto. Confió totalmente en Job. Porque le dijo a Satanás, hecho, tócalo como querrás. Y Dios en el capítulo 1 sentía satisfacción en decirle a Satanás, ¿has visto que aún con todo lo que haces, mi siervo no me maldice? La concepción que Elifaz tiene de Dios no es la correcta. Y creo que son muchos los cristianos que tienen la concepción de Elifaz. Un Dios severo, infalible. Vayan por favor a Juan capítulo 8. Esta es una mejor concepción. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8. ¿Lo encontraron? Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer adúltera, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco. ¿Piensan que este es un Dios como el que Elifaz describe? No. Este es un Dios lleno de gracia. Este es un Dios lleno de misericordia. No como Elifaz define. En el libro Distintivos de Pastor Chuck Smith, él menciona esta ilustración. Dice que cuando hay un accidente en la carretera y que hay sangre salpicando en la calle, personas lastimadas, carros destruidos, siempre llegan dos tipos de vehículos muy rápidamente. El primero en llegar regularmente es el carro de la policía. Su trabajo es despejar la zona, controlar el tráfico, tomar fotos, medir las marcas del asfalto. ¿Saben qué es lo que la policía quiere hacer, cierto? ¿Qué quiere hacer? Descubrir exactamente quién es el culpable de ese accidente. Y no le importa a la policía absolutamente más nada porque su trabajo es descubrir al culpable de la tragedia. El segundo vehículo que llega son los paramédicos, la Cruz Roja. A ellos no les importa quién es el culpable. Lo único que ellos tienen como propósito es ayudar a las personas que están lastimadas. Les toman rápidamente la presión, intentan estabilizarlos y si es necesario, primeros auxilios o al hospital de una vez. Dice que de igual forma en las iglesias hay dos tipos de ministerios. Los que quieren adoptar la postura de policías opinando la causa del que sufre, diciendo por qué es culpable, diciendo por qué la hija está en malos pasos, diciendo por qué el matrimonio se derrumbó, diciendo por qué los negocios no marchan bien. Y estos policías rápidamente descubren al culpable de la tragedia. Hay otro ministerio en la iglesia. Son aquellos que no les importa el culpable. Solo quieren ayudar a que la herida sane.
Y ese es precisamente nuestro asunto de hoy. Elifaz es seguramente el jefe de la policía. Y de seguro hay varios en esta iglesia que quieren trabajar con él. Y nuestra iglesia, nuestros hogares y nuestros trabajos no necesitan hombres como Elifaz que quieran sugerir dónde están los culpables. Nuestras iglesias y nuestros hogares necesitan ministerios paramédicos que quieran ayudar a que las heridas sanen. Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿de cuál de esos grupos yo quiero ser? ¿A quién estoy ayudando a sanar? Luego, el versículo 27, siempre del capítulo 15, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Ijares es algo así como la costilla falsa en el costado de los caballos. Eso significa ijares. Está diciendo desde el verso 8, desde el verso 26, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Está comparando a Job como un corcel lleno de altivez y de arrogancia, y que se escuda en sus ijares. Luego el versículo 31, estoy corriendo porque el tiempo se fue. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Iluso es la persona que se deja engañar fácilmente. Así es que ahora dice que Job se había dejado engañar por las riquezas que tenía, que Job creía que él era un buen hombre porque era próspero. La verdad es que está diciendo puras tonterías que se contradicen. Ahora vayan al capítulo 16, verso 4. Estoy corriendo más porque les estoy empujando a que ustedes en casa lean hasta el capítulo 17. El domingo vamos a tomar la participación de Bildad y la respuesta de Job. Capítulo 16, verso 4. También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Esta vez lo dice Job. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras. Está diciendo, yo podría enlazar, tomarle sentido, unir todo lo que ustedes están diciendo a mi propia causa. Versículo 9, capítulo 16, 9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí y contra mí aguzó sus ojos como mi enemigo. Aguzó es afilar. Job, en su depresión, al verse atacado, y está haciendo eco de que sus palabras lo están condenando, dice que Dios está afilando sus ataques contra él, que él se siente así. Versículo 12. Próspero estaba y me desmenuzó, me desgranó, me arrebató por la cerviz y me hizo pedazos, me puso por blanco suyo. Me arrebató por la cerviz, hasta ahí leo. Significa que según Job, Dios le tomó por el cuello. ¿Por qué dice que le tomó por el cuello? Porque regularmente la gente altiva, de hecho por eso a la gente soberbia se le llama altanera, porque su cerviz siempre es erguida y ven a las otras personas de manera inferior. Entonces Job dice, me bajó la altivez, la arrogancia, me tomó por mi cerviz para humillarme. Todo lo que está diciendo ahora Job
es su corazón destruido por todo lo que Elifaz le dijo. De no intervenir pronto el Señor, Job no habría soportado más. Y esto no debe extrañarnos. Estos tres parecían enviados de Satanás para que Job maldijera a Dios, no consoladores. Usted y yo debemos asegurarnos de ser miembros del segundo vehículo que llega a un accidente, a intentar sanar heridas. Oramos. Padre, gracias por hablarnos.